Si estás de fiesta, grita. Dios los bendiga, que el Señor en este día, en esta hora, esté en cada uno de ustedes, en cada corazón, en cada mente. Damos comienzo al programa ¿Qué haré con Jesús?, llamado el Cristo. Bendito sea su nombre en esta hora. Un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor inmesurable. Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Señor en esta bendita hora. Estamos a través del mundo en www.radioluminares.blogspot.com. Estamos a través de la frecuencia de la radio FM 92.9 Radio Luminares. Estamos dando comienzo a un nuevo día más, una hora más de este programa ¿Qué haré con Jesús?, llamado el Cristo. Para todos aquellos amigos que quieran comunicarse con la radio, los saluda el hermano Juan. Bienvenido sea a esta hora de este programa. Y para dejar sus peticiones, sus oraciones, hágalo a través de un mensaje de texto al 15 44 95 87 41 o a través de la línea directa al 0220 484 0044. Que el Espíritu Santo en esta hora esté sobre cada uno de ustedes, que Él me acompañe y me guía. Damos gracias a Dios por un nuevo día más, un nuevo programa más, y que la bendición del Altísimo esté sobre cada uno de los hermanos y amigos que han sintonizado FM 92.9 Radio Luminares. El 6 de junio de 1944, en las playas de Normandía, al noroeste de Francia, tuvo un lugar un desembarco de las tropas aliadas para la liberación de Francia y luego toda Europa de los enemigos de aquel entonces alemán. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial al final del año 44. El desembarco fue uno de los elementos clave de la derrota del Tercer Reich. Hace más de 2000 años también hubo un desembarco. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, y Él desembarcó en la ciudad de Belén, en la tierra de Palestina, y es uno de los elementos de la historia de la humanidad, porque Él vino a libertar de nuestro enemigo Satanás, el diablo. Bendito sea tu nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Lew Wallace fue un famoso general de la Unión Americana, también fue un abogado durante la Guerra Civil en los Estados Unidos y también fue un genio literario. Él y su famoso amigo ateo Robert Ingersoll acordaron escribir un libro que destruiría para siempre el mito del cristianismo, cuyo principal mito era Jesús fue Dios en la carne. Durante más de 2 años, este hombre, Wallace, recogió información en las principales bibliotecas y universidades de Europa y de Estados Unidos. Empezó a escribir el libro y no había pasado del segundo capítulo de su libro que estaba escribiendo cuando se encontró de rodillas clamando: mi Señor, mi Dios. Había encontrado su evidencia y apoyaba abruptamente y concluyentemente la deidad de Jesucristo. Este genio literario ya no podía negar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que Wallace abandonó su proyecto y se convirtió en un cristiano genuino. Luego escribió una de las mejores novelas que se hayan escrito jamás, con relación a la vida de Jesucristo, a la vida de Cristo. Escribió esa famosa novela de Ben-Hur, que luego fue llevado al cine y fue un éxito total. Solo la encarnación puede hacer algo posible, este tipo de cambio, y permitir que personas pecadoras vivan vidas llenas de Dios y centradas en Jesucristo. La palabra de Dios nos lleva hoy a la primera carta, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo,
en el capítulo 3, versículo 16, la Escritura, la bendita palabra de Dios, la que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles que somos nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando Jesucristo vino a la tierra a morar entre los hombres, ocurrió finalmente el mayor suceso único de la historia: la manifestación de Dios en la carne. Jesús, la eterna segunda persona del Trino Dios, asumió en sí la humanidad. El Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14, la Escritura nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo trajo la gracia, Jesucristo trajo la verdad. Encarnación es la palabra que se usa para expresar esta doctrina cristiana esencial, que tiene en su núcleo el hecho de que Dios nos ama tanto que accedió a convertirse en uno de nosotros para que pudiera hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. La Escritura nos enseña que Dios se propuso y planeó la encarnación antes de la fundación del mundo, y en su primera epístola el apóstol Pedro, que estuvo 3 años y medio con el Señor y ya luego anciano, inspirado por el Espíritu Santo, dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el autor a los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús en esta bendita hora. Hasta fue predicho en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, la Escritura dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, que sugiere su propósito y divinidad. Además, este versículo dice que este niño sería Dios fuerte y Padre eterno. Jesucristo tuvo un cuerpo humano, pero con una gran diferencia: fue sin pecado. En Hebreos, el autor a los Hebreos nos enseña y nos dice a través del Espíritu Santo, en el capítulo 4, versículo 15, dice que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea Dios en esta hora. La Biblia es clara en cuanto a que Él vino en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. A menudo surge la pregunta: ¿por qué se le ocurrió a Dios asumir la fragilidad de la carne humana y morar entre los hombres? La Biblia afirma 3 propósitos importantes para la encarnación. Primero, para redimirnos a los pecadores. En San Juan capítulo 6, versículo 38, la bendita palabra de Dios nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que en él cree, en este caso en Jesús, tenga vida eterna. Hoy Cristo te está ofreciendo a ti vida eterna, pero te pide algo: creer en Él. Bendito sea Dios en esta hora. Dios quiso identificarse con la humanidad a fin de proveer un sacrificio eficaz para nuestro pecado.
Y el sacrificio de Cristo fue en la cruz, el medio usado por Dios para reconciliar al hombre caído y perdido. Bendito sea su nombre en esta bendita hora. La redención fue la causa de la divina y de la encarnación. La desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén condenó a la humanidad a una naturaleza de pecado activa y rompió nuestra relación con Dios. Luego, para agregar más miseria a la condición desesperada del hombre, las Escrituras dicen en Romanos, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay un regalo también, hay regalo a través de Cristo para tu vida. Él es el único medio que Dios puso en esta tierra para que tus pecados sean perdonados. La Biblia nos dice en Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino al Hijo de Dios, a Jesucristo. El mundo, aún sin saberlo, necesitaba desesperadamente un Salvador. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales servían como soluciones a corto plazo. Sin embargo, se necesitaba algo mucho mejor y permanente. Dios se hizo carne para que pudiera morir una muerte física como el sacrificio final por nuestros pecados. Jesús es Dios. Su muerte y resurrección únicas fueron suficientes para pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Este mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el autor dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando el apóstol Pablo, este ex rabino de la ciudad de Tarso, le escribió a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, la primera epístola que lleva su nombre, dice así, en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibidas por todas, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Dios se hizo hombre para redimir a los pecadores perdidos como tú y como yo. Vamos al primer tema musical y luego seguimos con esta hermosa enseñanza de que Jesucristo vino al mundo para salvar a nosotros, los que estábamos perdidos. Hoy vengo a ti con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara, hoy vengo a ti con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara.
quiero morar. Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer, tócame. No importa tu enfermedad, no importa tu necesidad, el Maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas, Él tocará tu vida. Oh, dile, Maestro, tócame. Tú eres refugio, consuelas mi alma hoy en tus brazos. Yo quiero morar. Dile, Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer, tócame. Ahora el Maestro quiere tocar tu vida. En esta hora el Maestro quiere tocar tu corazón. No importa tu enfermedad, no importa tu necesidad. El Maestro está aquí, está en esta hora. Él quiere tocar tu vida. Él quiere borrar las huellas del ayer. Bendito sea por este Maestro, este carpintero que salió de la ciudad de Nazaret, aquel que desembarcó hace más de 2000 años en la ciudad de Belén y vino a derrotar en la carne a aquel que tenía el poder de la muerte. Él hoy es tu Rey, Él es tu Maestro. Él necesita que tú vengas con tu corazón en tu mano y te rindas a Él. Solo Jesús, solo el Maestro puede saciar tu vida en esta hora. Si tan solo el Maestro te tocara, y si tú, mejor dicho, dejas que el Maestro te toca, Él te librará. Él es tu refugio. Jesús en esta hora, Él es tu refugio. Él consuela tu alma. Él te está esperando con sus brazos abiertos.
Él quiere morar en tu corazón. Ese es el Maestro de Galilea, el Maestro de Nazaret. Él está pasando en esta hora a través del Espíritu Santo por tu vida. Bendito sea en esta hora aquel amor de Dios. El segundo propósito que Dios tiene es para con nosotros los pecadores. Este mundo está gobernado por los poderes de las tinieblas, y esto lo podemos estar leyendo en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4. La Escritura dice que el Dios de este siglo, bendito sea su nombre, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito sea Dios. En Juan capítulo 18, versículo 36, el mismo Señor Jesucristo le responde a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y en San Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante, el Señor es tentado por Satanás, y éste le dice a Jesús que si tan solamente se postrara y le adorara a Satanás, dice que Satanás, dice la Escritura, le daría todos los reinos del mundo porque a él le ha sido entregado. Y esta es una verdad. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Padre allá en el paraíso, en el huerto del Edén, automáticamente todo lo que tenían como ganancia lo perdieron todo, y todo esto pasó al enemigo de este siglo. Bendito sea Jesucristo en esta hora. La encarnación desafió a Satanás en su propio campo de juego. En Hebreos el autor dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante su vida sujetos a servidumbre. Si en esta hora tenés temor, si en esta hora tenés temor de la muerte, si estás sujeto a servidumbre de Satanás, bueno, las buenas noticias en esta hora es que Jesucristo en la cruz derrotó a este enemigo, y hoy te está invitando para que vengas a Él y sea parte de la familia celestial. Solo una cosa te pide Dios a través del Espíritu Santo: que tú vayas a los pies de Cristo, que vayas a los pies de la cruz y que confiese todos tus pecados y que tomes una decisión: seguir a Jesús. Dado que Dios fue encarnado, tomó la iniciativa para redimirnos nuevamente para Él, comprarnos, y Él nos compró con su sangre en la cruz para librarnos de las garras de Satanás. Ser regenerado significa toda una nueva vida, una vida que refleja la imagen de Dios y piedad. Dios, al convertirse en carne, permitió que personas pecadoras como quien hoy te está hablando a través de FM 92.9, a través de esta radio Luminares, vivamos y vivan vidas abundantes en Cristo Jesús. Solo la encarnación puede hacer posible este tipo de cambio. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora, y permitir personas vivan llenas del Espíritu de Dios y centradas en Jesucristo. Las Escrituras nos dice en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el primer capítulo y versículo 9, la Escritura dice que el Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y la Escritura hace resaltar algo: antes de los siglos, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice la palabra de Dios, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Pablo
en su primera carta a la iglesia de Roma le dice, en el primer capítulo, en el versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la Escritura dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bendito sea su nombre. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y gracias a las buenas noticias del Evangelio que un día me acercaron a mí, el Evangelio de Jesucristo, hoy puedo compartir a través de estas benditas ondas radiales de FM 92 y aquellos que están conectados a través de internet también al mundo. Dios se hizo carne para infundir una naturaleza divina en el hombre pecador y aplastar la autoridad del diablo sobre la humanidad. Vamos a un nuevo tema musical, luego seguimos con esta hermosa enseñanza para mi vida y para tu vida. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud
postrarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud del bien nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Hora puede sentarse a sus pies. Si en esta hora estás tu alma lleno de preocupación, si la fuente de tu corazón se está secando, si estás huyendo del Señor, te recomiendo en el amor de Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo, que hoy vengas a los pies de Jesucristo. El mundo te está inundando de fatalidad, te agobia. Tú con tu vida no puedes más. Ven a Jesús, Él te está esperando. En esta hora Él te ofrece un descanso y el descanso está a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Solo Cristo puede saciar tu alma en esta hora. Pide oración nuestra hermana Noelia, que está pasando por un problema de salud, está engripada y está desganada. Bendito sea. Pedimos en el amor del Señor que la hermana siga escuchando el programa, que Dios hará su obra a través de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Estamos a través de FM 92.9 Radio Luminares y estamos conectados al mundo a través de www.radioluminares.blogspot.com o a través de www.radioluminares.com. Aquellos que necesitan oración, una petición, hágalo a través de un mensaje de texto al 1544 95 87 41, que también contamos con WhatsApp, o a través de la línea directa 484 0044. Y a los amigos y hermanos que están fuera de partido de Merlo, al 0220 484 0044. Bendito sea Dios en esta hora. Un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura. Ese es Jesús de Nazaret. Vamos a la enseñanza que estamos en esta hora. El tercer propósito de Dios para nuestras vidas es revelar al Dios verdadero. La Escritura nos lleva a Génesis, uno de los primeros libros, capítulo 1, versículo 26, donde la Escritura dice: entonces dijo Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, muchas personas estarían de acuerdo con la siguiente afirmación: nosotros creamos a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Un famoso filósofo griego de nombre Aristóteles dijo una vez: los hombres crean dioses a su propia imagen, no solo con relación a su forma, sino con relación a su estilo de vida. Las personas son seres espirituales. La historia humana revela su búsqueda para conocer a Dios, pero a menudo se han desorientado
y confundido y adoran a otros dioses que muchas veces se han inventado. Aún hoy el Dios personal de las Sagradas Escrituras es desconocido todavía en muchas sociedades. Bendito sea el Señor en esta hora. La encarnación prueba que Dios no se esconde esperando que las personas los encuentren. Más bien, Él es el Dios de la revelación que se ha hecho conocer a través de Jesucristo. El libro de los Hebreos en el capítulo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesús. Él, no apreciar el significado de la encarnación, ha hecho que muchas personas formen sus propias ideas acerca de Jesús. A las personas simplemente les resulta difícil aceptar que un carpintero judío que nació en Belén, en una pequeña aldea, pudiera realmente ser el creador del universo. Una vez un discípulo que estuvo junto al Señor, de nombre Felipe, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor le responde: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Amada audiencia, ¿cuánto tiempo hace que estás preguntando, muéstrame al Padre? Y Dios te dice a través de Cristo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocéis, aún no me pedís nada. Bendito. Jeremías lo dijo de otra forma: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Es necesario pedir al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. En Juan capítulo 12, versículo 46, la bendita palabra de Dios dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, en este caso en Cristo, no permanezca en las tinieblas. Quiere decir que el que no cree en Jesús se irá permaneciendo en la oscuridad. Te invito en esta bendita hora que si aún estás en las tinieblas, que vengas a Jesús. Él es la luz del mundo. Él traerá luz a tu vida. Y cuando estaba frente a Poncio Pilato, mientras el Señor era juzgado por el Dios de las tinieblas, le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La posición fundamental de la fe es que Jesús, el Mesías, fue totalmente Dios y totalmente hombre. Él vino para redimir, regenerar a los pecadores como tú y yo y revelarnos el verdadero Dios. Philip Schaff, un conocido historiador y autor de la historia de la Iglesia cristiana, dijo hace muchos años: Jesús de Nazaret, sin arma, sin dinero, conquistó mucho más millones que Alejandro Magno, que el emperador César, que el Napoleón, que Mahoma. Sin ciencia ni educación formal, él, Jesús, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, él, Jesús, habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo, y aún lo sigue haciendo hoy, efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Jesús, sin escribir una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento e inspirado temas para sermones, discusiones, obras de arte, enciclopedias, las más dulces canciones de alabanza. Él, Jesús, nació en un pesebre, fue crucificado como un malhechor. Él controla el mundo civilizado. Jesús
es ese recién nacido que estuvo acostado en un pesebre en Belén, es el Hijo de Dios. 30 años después dijo a sus adversarios: antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Cuando Dios creaba los cielos, Jesús estaba ahí. Bendito sea su nombre. En Él, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. En una de sus últimas oraciones, antes de ser rechazado y crucificado, pidió a Dios glorificarlo con la gloria que había tenido junto a Él antes que el mundo fuese. No tiene principio de día, pues Jesús es eterno. Jesús se hizo hombre y se ofreció para la gloria de Dios, la salvación de los hombres. Dios, totalmente satisfecho con ello, lo resucitó y lo elevó a su gloria, como Jesús mismo lo había anunciado. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Según sus promesas, y la creemos, Jesucristo pronto volverá a buscar a los creyentes. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a un nuevo tema musical y luego estamos cerrando el programa de hoy. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito, Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está
sabe lo que hace. Él no se equivoca, aún en lo que sea para nosotros incomprensible. Dios sabe lo que hace. Él sabe tu necesidad en esta hora. Él sabe por las causas, consecuencias que estás pasando en tu vida. Él conoce los tiempos. Él está en control sobre el mundo. Él está en control sobre tu vida. Aunque no comprendas por lo que estás pasando, Dios sabe lo que hace. Bendito sea tu nombre. Él quiere que tú hoy vengas a Él. Él es el único. Él conoce tu vida. Donde quiera que el mensaje de Jesús ha llegado, pueblos, naciones han sido revolucionados con el resultado de una nueva vida, una nueva esperanza, nuevos propósitos para vivir. Todo en cuanto a Él fue único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, sus influencias sobre la historia y en la vida de cientos de millones de personas a través de los siglos, ha cambiado el mundo. Jesús fue compasivo. Bendito sea su nombre. En Marcos 6, versículo 34, la Escritura nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hoy Cristo tiene compasión de ti, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús fue un innovador. Usó historias, parábolas para ilustrar verdades espirituales. Bendito sea su nombre. Dos de sus más populares parábolas son el buen samaritano y el hijo pródigo. Él habló la verdad sin importarle las consecuencias. Jesús nunca cambió su mensaje. Hoy tampoco. Él es el mismo. Para evitar una escena desagradable o para apaciguar a sus oyentes, Él siempre habló con autoridad. Siempre habló lo mismo. Él es el Dios de hoy, el Dios de todos los tiempos. Él, por hablar la verdad con amor, pero clara y sincera, se hizo de muchos enemigos. Bendito, hoy también Jesús tiene muchos enemigos. Él habló con sabiduría y autoridad. Jesús dijo cosas a la gente que jamás habían pensado ni escuchado. Sin lugar a duda, la más grande enseñanza de Jesús fue la de que la salvación se obtiene no por lo que el hombre hace por Dios, sino por lo que Dios hace por el hombre a través de Jesucristo. Y esta es la enseñanza de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Como el Mesías de Dios fue única y revolucionaria, porque en el ritualismo judío y en las demás religiones enseñaban y enseñan que el hombre podía alcanzar a Dios o el paraíso por medio de sus buenas obras. Pero un día algunos de sus que estaban escuchando se acercaron y le dijo: Maestro Jesús, y le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Dios te pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quizás en esta hora te estás preguntando: ¿qué debo hacer para poner las prácticas de la obra de Dios? Jesús le dijo en Juan 6:28: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bendito sea su nombre en esta hora, Jesucristo. Vamos a un tema musical y luego estamos cerrando el programa. Bendito sea Dios, santo, Él es santo. No hay otro nombre dado a los hombres, porque Él es Dios eterno. Vamos a un tema musical y luego nos estamos despidiendo. Extiende tus manos
recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Dios los bendiga, que tengan muy buena semana y nos estamos reencontrando martes 23 horas. Que el Señor lo bendiga. ¿Y qué harás con Jesús llamado el Cristo? Hasta la próxima.